fórmula. Emilio Álvarez y Casas, César Cravioto. Perdón, Emilio, te interrumpí antes del corte. Mira, la tercera tiene que ver con un tema de implementación. Y ahí sí tiene que hacerse una ruta muy pausada. La tercera duda respecto a la reforma. Uh-huh. Estamos hablando, Azucena, auditorio, César, de más de 1,600 cargos entre ministros, magistrados y jueces. Uh-huh. El número que yo tengo es 1,665. Y estamos hablando de estructuras a nivel república. No es cosa sencilla el proceso. De implementación de la elección. Ya vivimos una vez que tenemos que aprender. Desaparecimos el seguro, desaparecimos como país, con independencia que yo haya estado en contra, pero se desapareció el seguro popular y vino el INSABI. Y eso no funcionó. El tránsito no fue bueno. Y luego se hizo Insbienestar. O sea, sí hay procesos muy complejos que requieren un tiempo de implementación. Uh-huh. Y esto, sobre todo porque están relacionados con procesos de justicia viva. Entonces, no es cosa menor. Y la hipótesis que democratizar el Poder Judicial signifique convertirlos en órganos de representación popular, yo no la comparto. Ahora, sí creo en la legitimación del Poder Judicial, sí creo que se le tiene que meter mano, eso no tengo duda, eso no tengo duda. Pero me preocupa mucho, Azucena, que los tiempos impuestos en el proceso de transición de ambos gobiernos atropelle y arrolle un proceso que podría ser muy valioso. Porque son muy poquitos meses, César Cravioto, el presidente dice que en septiembre tiene que quedar aprobada. ¿Por qué la prisa? O sea, la intención es dejarla a él como un legado de su administración, quitarle el peso a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué la prisa? Esa elucubración de la oposición no es válida. El presidente López Obrador va a dejar muchos legados favorables para este país. Él no tiene ningún interés en este tema en particular que tiene que ser en tal momento. Yo me voy más con lo que ha dicho ella sobre la importancia de que se discuta, se analice y se vayan tomando decisiones. O sea, ¿podrían no necesariamente aprobarse en septiembre? Pues o una parte o lo que esté consensado, etcétera. O sea, se tiene que ver también las condiciones del momento y las condiciones políticas y las condiciones de las propias parlamentos abiertos y de las propias planteamientos que hagamos todos y todas. Yo vuelvo a decir, yo creo que así como no hay nada ya absolutamente cerrado de decir esto sí va de las distintas reformas, porque también solo estamos hablando de una de varias que anunció la presidenta electa, y la otra es que tampoco haya vetos a la discusión de nada de la propia reforma. Bien. Y si le entramos de esa manera, le vamos a entrar bien. Sobre uno de los puntos que decía Emilio, a ver, hoy cómo está la elección de ministros, pues 2/3 partes en el Senado, y si no se logran las 2/3 partes de la última terna, elige el presidente. Entonces, nosotros no tendríamos prisa para hacer esta reforma si lo que queremos es, como ellos dicen, designar al ministro o ministra. Cercanos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos esa condición. O tenemos las 2/3 partes, o si no tenemos las 2/3 partes, pues quien termina eligiendo pues es la presidenta, y eso van a ser los próximos 6 años. Entonces, eso de que queremos apoderarnos de la Corte, pues no. O sea, lo que dice César es de todas maneras la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá la facultad de nombrar a la siguiente ministra. En los próximos 6 años, si no hay un acuerdo de 2/3 partes en el Senado. Entonces, decir que porque queremos nosotros poner a incondicionales en la Corte, queremos esta reforma, pues se cae con la realidad de cómo está ahorita, cómo se eligen los ministros de la Corte. A ver, Emilio. Mira, yo creo que yo tengo ahí una diferencia de lo que dice César. Al contrario, pienso que la urgencia está esencialmente motivada por un espíritu de venganza de López Obrador hacia el Poder Judicial, personalizado en la ministra Piña y en general hacia el Poder Judicial, porque lo ha leído como un obstáculo para sus proyectos. Incluso hasta cosa impensable, se ha erosionado el amparo.
se hizo una reforma judicial para disminuir la potencia. ¿Por qué? Porque vía el amparo, vía resoluciones judiciales, proyectos que para López Obrador eran fundamentales no tuvieron el avance que él quiere. Y entonces sí veo ahí la prisa, veo la urgencia, veo el sentido, la necesidad política. Yo no lo comparto, pero estoy diciendo por qué sí López Obrador tiene prisa. Él quiere resolver eso antes de irse. O sea, de aprobarse en septiembre, barrerían como en la Suprema Corte, como está constituida hoy. Cosa aquella motivada por pase de factura. O sea, sí creo que López Obrador está motivado en este caso por un afán de vengar lo que él no pudo hacer. Esa es mi lectura de los casos. Y creo que en términos del proceso, por supuesto que no es lo mismo que se haga un cambio gradual. Sí, claro, en noviembre sale Luis María Aguilar, tan pronto como noviembre, y ahí sería un caso. Así es. Pero hay un fenómeno de gradualidad. Ahí ya tendríamos 4, digamos. Sí, ahí puede trabarse. Ahí ya no puede haber acciones de inconstitucionalidad, pero sí puede haber resoluciones distintas en las salas. Es decir, el modelo está hecho para que ningún presidente tenga control total de la Corte. El nuevo modelo sí pasa eso. Es decir, la discusión toma no solo en el ámbito de la Suprema Corte, sino los magistrados, los circuitos, los tribunales, los jueces. Es un empaque absolutamente diferente. Y entonces ahí sí difiero lo que dice César, porque el alcance es de otra magnitud. Y estoy de acuerdo, insisto, tenemos que entrar al Poder Judicial, pero hacer una diputación judicial a la Suprema Corte es algo que no se acompaña. ¿Y todo esto motivado solo por venganza? No, claro que no, es que no solo por eso es parte, no solo por sí hay una legitimidad de reforma del Poder Judicial, sí, pero los tiempos pero los tiempos lo está poniendo López Obrador, no lo está poniendo Claudia Sheinbaum. Nada más para estar claros. No, a ver. Correcto. Esta reforma está desde noviembre, no se puso el día de hoy. Desde noviembre viene, no había condiciones políticas y de votos en el Congreso, y se llamó al Plan C, que eso es otra. O sea, hablan de democracia y hablan de que queremos imponer. No. Nosotros dijimos, y fue parte de nuestro argumento toda la campaña, necesitamos el Plan C para que no haya trabas al segundo piso de la transformación. Eso lo dijimos. Y vuelvo a insistir, la gente tenía 3 opciones: o darle un triunfo a que continuara Morena, pero sin mayoría calificada, o darle el triunfo a la oposición para que hubiera una regresión, o darle un triunfo a Morena para tener esa mayoría calificada. La gente tachó, votó y dijo todo. Queremos que continúe la transformación y que no haya trabas. Eso es lo más democrático. Hoy dicen que eso no es democrático, pues entonces ¿de qué democracia hablan? La gente tuvo en su poder la posibilidad y la ejerció el 2 de junio de manera contundente. Eso, pues en cualquier país es, bueno, pues órale, nos vamos en esa ruta los próximos... No un cheque en blanco necesariamente. Eso yo lo que diría. Por lo pronto los próximos 3 años. Pero no quiere decir que vamos a avasallar, vamos a escuchar, pero al fin de cuentas no solo se tiene que escuchar a los especialistas, no solo se tiene que escuchar a la oposición, y al pueblo, ¿quién lo escucha? Nosotros lo escuchamos. Por eso nos está yendo bien electoralmente a nosotros y mal a ellos, porque nosotros sí escuchamos a la gente. Y ellos desprecian lo que opina la mayoría del pueblo de México. Nosotros nos guiamos en lo que opina la mayoría del pueblo de México. El último minuto y cierro contigo. Yo creo que sí hay una diferencia significativa en términos de qué entendemos por la voluntad del pueblo, porque cuando una voz se pretende erigir como la única y auténtica representación del pueblo, alerta a las lógicas autoritarias, alerta a las lógicas maximalistas. Y eso no es así. Morena tuvo 54% del voto del electorado para la representación legislativa y la oposición tuvo 45%. Entonces, ese mundo del avallazamiento no es así. Y se necesita construir, si se quiere construir un país que tenga visión de Estado con todos y con todas, no solo una única visión. Y eso me parece que tiene que servir como moraleja para el resto del proceso. Claudia Sheinbaum tiene 2 credenciales que se van a poner a prueba con esto. A ver. Presentada como la científica y presentada como la dialogante. Si en este proceso eso sale mal, esas 2 credenciales quedan dañadas para el resto de su administración. Bueno. Gracias, Emilio. Gracias, César. Emilio Álvarez y Casa, César Cravioto. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a los dos. Buenos días. Regresamos.